Començarem donant unes paraules de benvinguda per part de la institució que ens acull aquí avui, que és l'Institut Confuci de Barcelona. No haureu vist els dos directors perquè avui només n'hi ha un aquí de cos present, però tenim una sorpresa preparada, que sí, Javier. Així que dono pas al director de l'Institut Confuci de Barcelona, el Javier Orduña, que ens donarà unes paraules de benvinguda per la primera introducció. Gràcies. Moltes gràcies, Helena. Hi ha un director, però hi ha una directora. I la directora ha estat molt de temps Helena i tots la recordem amb molt d'afecte i molta gratitud també. Jo us dono la benvinguda a tots, a la rectora, professora Margarita Arboix, de l'Autònoma, de la Universitat Autònoma de Barcelona, el vicerector, al degà de la Facultat de Traducció i Interpretació, a la presidenta de l'Associació Espanyola d'Estudis d'Àsia Oriental i als membres del jurat que heu participat en aquesta iniciativa. Nosaltres estem molt i molt contents d'aquesta iniciativa. El premi aquest respon a moltes coses. Recull, en part, ja només la invocació a una traductora com Marcela de Juan i el que hi ha al darrere, que és el descobriment d'aquesta traductora, també implica no només les universitats patrones del centre, sinó també la tasca que s'ha desenvolupat a la UOC, al grup Alter, i en aquest sentit és una iniciativa que integra molts esforços i estem molt contents de poder contribuir i poder sumar-nos a aquest allau d'esforços tan empàtics que s'estan produint en una direcció determinada, que és obrir les relacions entre el nostre entorn i Àsia i la Xina. En aquest sentit, nosaltres estem contentíssims de poder contribuir. I després, naturalment, el fet de la col·laboració entre l'Institut Confuci i la Universitat Autònoma de Barcelona ens omple de sentit poder concretar aquesta col·laboració, i una iniciativa tan assenyada com és la instauració d'aquest premi és doblement benvinguda, perquè en definitiva és encetar un costum, i estem molt contents de poder encetar un costum i de poder col·laborar en aquest costum. De manera que sigueu benvinguts, us agraïm molt que heu pogut venir, sempre és difícil de trobar un moment i sobretot estem molt contents del grau de la maduresa i la consolidació d'aquestes relacions que esperem que continuïn endavant i que continuïn donant aquests resultats tan esplèndids. Moltes gràcies i benvinguts. I ara, una petita sorpresa, perquè l'Institut Confuci de Barcelona sabeu que té l'habitual dels Instituts Confuci, que hi ha dos directors, el director xinès i el director local. En aquest cas us parla el director local d'aquest període en què la UB porta la vicepresidència del patronat, però tenim també el nostre director xinès ha volgut deixar un missatge per tots vosaltres, així que el sentirem. Moltes gràcies. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenida rectora. Muchísimas gracias por su presencia. Les tengo que pedir muchas disculpas por mi ausencia en este evento tan importante. Me gustaría estar con todos ustedes, pero desgraciadamente tengo unos compromisos previamente concertados en China para firmar dos acuerdos, tener dos reuniones importantes. No puedo estar con todos ustedes, lo siento muchísimo, pero les quiero dejar mi enhorabuena. Primero la bienvenida a la rectora y a todos ustedes por su visita a Confucio, y enhorabuena a la organización, a Elena Casas especialmente por organizar todo esto, y también mi enhorabuena a la persona premiada porque se lo merece. Muchísimas gracias a todos ustedes. Quiero dejar constancia aquí que le dé las gracias explícitamente al profesor Chang, que pese a no estar aquí con nosotros hoy, sí se las ha apañado para acompañarnos. Y bueno, y ahora le daremos paso a la rectora de la Facultad de la Universidad Autónoma de Barcelona, que también es la otra institución que ha posibilitado la creación de este premio, así que bienvenida a su casa y nada, the floor is yours.
Buenas tardes. Me perdonarán por mi voz porque llevo ya un periodo que se ve que grito mucho y estoy afónica. En primer lugar, y voy a hablar en castellano en honor a esta mujer que hizo un gran paso, que es traducir del chino al castellano. Y como hoy es su premio, en honor a ella, voy a hablar en castellano. Encantada de estar aquí, como os podéis imaginar, con el director de la institución, con el que está en plan virtual también, evidentemente, con el vicerrector de Política Internacional y con el decano de la Facultad de Traducción e Interpretación y sobre todo con todos vosotros, amigos y amigas, que trabajáis y hacéis posible que este instituto sea realmente un éxito de trabajo, de inserción en la comunidad catalana. También habláis de la traducción al catalán y por tanto realmente creo que estáis haciendo una tarea muy importante y de mucho futuro para este país que realmente apuesta por la exportación, apuesta por las relaciones internacionales y en ese sentido es muy importante el trabajo que estáis haciendo. Yo solamente quiero deciros que el acuerdo que tiene la Autónoma con este instituto desde hace mucho tiempo, desde sus primeros pasos, es un acuerdo que lo vivimos con ilusión, lo vivimos con calidad científica y docente y por tanto podéis pensar que es un gran honor para la Autónoma poder tener estos amigos de viaje, compañeros de viaje. Por tanto, muchas gracias y nada, solo quería daros la bienvenida en nombre de la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo simplemente quería hablaros de cómo surgió la idea de crear este premio, ¿no? Y por qué hemos decidido sacarlo adelante. Hoy es un día ciertamente especial para mí, pero también para el resto de componentes que forman el grupo de investigación al que pertenezco, el grupo de investigación en traducción e interpretación del chino al español y al catalán, que también están aquí presentes. Es un día importante para la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona y también para el Confucio. Es importante porque hoy culmina un proceso que surgió hace más de un año y por lo tanto nos congratulamos de que de hoy sus frutos. Este proyecto, sí, que llevamos ya en marcha desde hace más de un año, es fruto de la colaboración muy estrecha entre el Instituto Confucio y la Universidad Autónoma de Barcelona, y en concreto con la Facultad de Traducción e Interpretación. Llevamos ya 7 años de colaboración muy estrecha entre las dos instituciones y hemos llevado a cabo muchos proyectos. Y me gustaría destacar entre los proyectos más relevantes que hemos podido llevar a cabo por varios motivos. En primer lugar, porque pienso que este premio de traducción aúna perfectamente los objetivos de ambas instituciones. Por un lado tenemos el Instituto Confucio, cuya misión es difundir la lengua y la cultura chinas fuera de sus fronteras, en este caso en Barcelona y en todo el territorio catalán. De la Facultad de Traducción e Interpretación no puedo decir más porque se ajusta perfectamente a este premio, ¿no? Tenemos 2 grados, uno en Traducción e Interpretación en el que el chino es una de las lenguas de trabajo y por otro tenemos los estudios de Asia Oriental, en el que China pues, ocupa un lugar preponderante. En segundo lugar, me gusta mucho este proyecto porque resalta la figura del traductor, ¿no? Que es una pieza indispensable en el contacto entre culturas, sobre todo entre culturas tan lejanas como las que tenemos, las que nos ocupan hoy aquí. Todos los que estamos aquí, yo creo que todos, incluso los que no han estudiado nunca chino, saben cómo de difícil es aprender chino para nosotros o español para ellos. Entonces, dada esta dificultad, ¿no? Pues es vital el trabajo la labor de los traductores, ¿no? Porque ellos son los que nos posibilitan tener al alcance obras y productos culturales en general, ¿no? A los que no tendríamos acceso sin estas figuras, ¿no? Que son vitales. Así que yo creo que eso es lo más importante de lo que hacemos hoy aquí, que es resaltar la figura de los traductores,
¿no? Que lamentablemente son figuras que a menudo pasan muy desapercibidas, ¿no? De hecho, cuanto mejor es el traductor, más invisible nos parece a los que leemos sus obras. Por lo tanto, es de justicia resaltar el inestimable valor de estas personas. Y finalmente, pienso que es importante este proyecto que hemos parido hoy aquí entre estas dos instituciones, porque es una muestra más de transferencia a la sociedad. Hemos salido de las aulas que nos acogen diariamente en la universidad, y con esto damos un paso de contacto directo con la sociedad, en este caso con la figura profesional del traductor. Así que es una manera de devolver nosotros a la sociedad lo que la sociedad nos brinda a nosotros. Así que, aprovechando la presencia aquí de la rectora y del director del Instituto Confucio, quiero daros las gracias por haber posibilitado la creación de este premio. Bueno, como he sabido por todos, el galardón que concedemos hoy aquí tiene por objetivo premiar la traducción, potenciar la traducción literaria entre el chino y el español y el catalán también, y premiar en concreto la labor del traductor. Cabe decir que ya existen premios de traducción entre el chino y el español en España. Tenemos dos, ¿no? Uno en la Universidad de Granada, que ya hace tiempo que se viene haciendo, y otro que se ha potenciado últimamente desde la Embajada China en Madrid. Estos dos premios también premian la labor del traductor, pero se centran básicamente en textos cortos no traducidos. Entonces, el premio que hemos impulsado desde aquí, desde Barcelona, es distinto en dos aspectos, ¿no? Por un lado, premia ya traducciones publicadas, y por otro, amplía las lenguas de traducción, no solamente el español, sino que también esperamos que en la próxima edición premiemos a traducciones al catalán. Esto sucederá cada 2 años y vamos a ir alternando las dos lenguas. Bueno, el origen, como os digo, de este premio es impulsar y apoyar la traducción entre estas dos lenguas, porque si bien la historia de la traducción entre el chino y el español es muy larga, todos aquí sabemos, ¿no?, cuál fue la primera obra que se tradujo del chino a una lengua europea, no hace falta que os recuerde, ¿no?, que fue justamente al español. Pero pese a que la historia, ya os digo, es muy larga, digamos que he sufrido unos pequeños baches, así que nosotros consideramos que sí que es importante seguir apoyando e impulsando más la traducción entre estas dos lenguas. Desde el grupo de investigación al que pertenezco, una de las líneas que estamos investigando es la traducción literaria entre el chino y el castellano y el catalán. Para ello hemos creado una base de datos, no os voy ahora a aburrir con todo lo que hemos hecho, pero sí que me gustaría daros un par de pinceladas para que veáis el porqué de la necesidad de crear este premio, ¿sí? Por el momento tenemos recogidas más de 450 horas ya traducidas y publicadas entre el catalán y el castellano. Y solamente os voy a dar un par de pinceladas. La primera, entre los resultados que hemos obtenido vemos qué es lo que se traduce, del chino al español y al catalán. Y vemos que si bien ahora la novela es lo que ocupa una parte más importante desde el punto de vista en términos cuantitativos, vemos que la traducción de poesía, cuentos y obras filosóficas ocupan más en conjunto de la mitad de las traducciones que se hacen del chino al castellano y al catalán. Bueno, la obra más traducida es el Tao Te Ching, ¿sí?, o Tao Te King, o en función de todos los traductores que la han llevado a traducir, le han ido cambiando el título. ¿Sí? Tenemos hasta 27 traducciones publicadas de esta obra. Entonces sitúa al autor de esta obra en el autor más traducido entre el chino y el español. Entre los 5 más traducidos del chino, sin tener en cuenta ni las obras, hay muchas obras anónimas, otras de muchos autores, sobre todo en libros que recogen relatos, aforismos, cuentos, etc. Después del auto del Tao Te Ching, tenemos a Li Pai, Lu Xun y más recientemente los 2 galardonados con el Nobel de Literatura, Cao Xinjian y Mo Yan, que tienen casi 20 traducciones entre las distintas ediciones, entre el catalán y el castellano, de las obras que ellos que han escrito en chino y que nos han llegado a nosotros. Así, paulatinamente vemos que la literatura va ganando un peso más importante en la traducción del chino al español, dejando de lado las obras de pensamiento, que también se pueden considerar literatura desde el punto de vista chino, ¿no?, porque en su traducción pues son obras muy importantes.
En segundo lugar, si vemos lo que se ha traducido en los últimos años, ya entrando en el siglo XX, siglo XXI, vemos que la traducción entre estas dos lenguas ha experimentado diferentes fases. Desde los años 40, 50 teníamos unas decenas de obras traducidas en cada década. Pasamos a un tímido ascenso en el periodo de reforma y apertura al exterior de China. Se duplicaron las traducciones, pero seguían siendo muy pocas. Y en el siglo XXI, desde los años 2000, ya con la concesión de los dos Nobeles, las traducciones podemos decir que se han disparado. Se han disparado en términos cuantitativos, pero siempre relativos, es decir, en comparación con otras lenguas, pues siguen siendo números pequeños. Pese a que China siempre hablamos de números grandes, cuando hablamos de traducción del chino los números ya no son tan grandes. En tercer lugar, creo que un dato muy importante es el peso que tienen las traducciones mediadas o intermedias, ¿sí? Las indirectas, es decir, aquellas que se hacen no desde el chino, sino a partir de otras lenguas, sea el inglés, el francés o el italiano sobre todo. Es tan importante este fenómeno en la traducción del chino al español y al catalán también, que solamente el 45%, es decir, menos de la mitad de las obras, podemos decir a ciencia cierta que han sido traducidas directamente desde el chino. Es decir, que la mayoría, o bien sabemos que no han sido traducidas del chino, sino que han sido traducidas por otras lenguas, o bien no lo sabemos. Y no lo sabemos es porque esa información no aparece. ¿Sí? Es decir, que el traductor vuelve a ser más invisible todavía de lo que ya es, y esto nos da una idea de la fragilidad, ¿no? de esta figura en el mundo editorial y en concreto en la traducción de esta combinación lingüística. Bueno, sin embargo, y pese al notable fenómeno de las traducciones mediadas, sí tenemos que decir que en los últimos años la cosa está mejorando un poco y está cambiando la tendencia ligeramente. Aunque esto obviamente depende de las editoriales, pero también de los autores. Hemos visto que hay autores como Yu Hua, por ejemplo, que ya solamente quieren traducciones directas y no admiten traducciones mediadas entre ciertas combinaciones lingüísticas. Y en cuarto y último lugar, quería dar un par de pinceladas acerca de los traductores que tenemos en la base de datos. Entre los más prolíficos destacan unos cuantos, como por ejemplo Anelén Suárez, Lorena Ramírez y Gabriel García Noblejas, que tienen todos ellos como mínimo más de 10 traducciones hechas desde el chino, sean de manera individual o en colaboración. Pero entre estos traductores, obviamente, quien destaca hoy por encima de todos es Marcela de Juan. ¿Sí? Entonces me gustaría recordaros a los que ya la conocéis y a los que no, un par de cosas acerca de esta figura. Ella ha traducido bastantes obras de diferentes tipos, ¿sí? Pero digamos que hizo resurgir la traducción del chino al español a mediados del siglo pasado, ¿sí? Ella fue la figura que impulsó el resurgir de la traducción entre estas dos lenguas en el siglo XX. Ella se llamaba Huang Masae, ¿sí? Su nombre original en chino. Era hija de un diplomático chino y una ciudadana belga que nació en La Habana, es decir, una combinación explosiva, a principios del siglo XX. Pero vivió muchos años en Madrid y en Pekín, así que digamos que se empapó, ¿no? de ambas culturas. Ella trabajó como funcionaria en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, pero con sus traducciones, escritos y también conferencias, actuó en muchos casos como embajadora de la cultura china, tanto en España como en Europa. Como traductora e intérprete realizó una importantísima tarea de traducción, de difusión de la cultura china y de las letras chinas en España, y en 1955 fundó la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes de Madrid, es decir, que se pasó más allá del chino. Y a diferencia de la tarea realizada por los traductores hasta entonces, que hasta entonces publicaban del chino, ella no se centró en obras de pensamiento o filosofía, sino que se centró exclusivamente en literatura. Como traductora se dedicó sobre todo a la traducción de la prosa clásica y de poesía, y cuenta con antologías en ambos campos. Pero una de las grandes virtudes que tuvo, fue la de la excelente selección que hizo de las obras que ella traducía, porque no se limitó ni a un autor ni a una época en concreto, sino que ella tradujo obras representativas de distintas dinastías
ofreciéndonos a todos la posibilidad de tener una visión más global de la literatura china. Marcela de Juan, además, reflexionó sobre la tarea como traductora, ¿sí? Como las dificultades intrínsecas en la labor del traductor del chino, tanto en lo que se refiere a poesía como a prosa, es decir, cómo conservar el ritmo, la rima, cómo se perdían los referentes culturales o cómo mantenerlos. Viendo su método de traducción, vemos que ella era parca en notas al pie, no le gustaban mucho, y era partidaria de hacer explícito lo implícito en el texto original chino, pero sin que se notara mucho, ¿sí? De modo que el lector final, el lector hispanohablante, podía comprender las imágenes que se veían en el original, pero que se traslucían en el original sin que las viéramos en español, a no ser que ella lo explicitara. Pero eso sí, siempre evitando la gran erudición que ella en realidad tenía. Así que ella optó por la sencillez de la elegancia del traducir. O sea que, en resumen, Marcela de Juan fue una de las primeras grandes traductoras modernas del chino en nuestro país y sin duda un referente merecedor de dar nombre a un premio como el que hoy aquí concedemos. Os hablaré un poquito solamente sobre las traducciones que hemos recibido en esta edición. Bueno, es decir, ante todo esto que os acabo de explicar, ¿sí? Nosotras consideramos que la salud de la traducción del chino merecía un pequeño empuje y es por eso que hemos ideado este premio. Entonces, hemos recibido hasta un total de 14 traducciones publicadas entre los años 2013 hasta el 2016, lo cual en sí mismo yo ya considero que es un éxito, ¿sí? Teniendo en cuenta la combinación lingüística que tenemos entre manos. Pero lo más relevante de todo, además de la cantidad, es la calidad, ¿sí? Han sido unas traducciones de altísima calidad, que es lo que quiero remarcar más hoy aquí. Hemos recibido además traducciones de obras muy variadas, tanto en cuanto a géneros, autores y épocas. Tenemos desde clásicos de poesía, teatro, hasta obras contemporáneas, pasando por clásicos modernos. Es decir, que tenemos de todo. Géneros, todos los que queráis y más. Tenemos poesía, teatro, novela, ensayo, incluso literatura infantil. Y en cuanto a autores, también tenemos una amplia representatividad de autores chinos. Desde grandes autores de reconocido prestigio de las letras chinas, como Tang Xianzu, Zhang Ailing, Shen Zongwen, o los contemporáneos Mo Yan y Yu Hua, que son los que cuentan con más obras traducidas en esta edición. De estas 14 obras, las han traducido 11 traductores distintos, es decir, que los hay que son reincidentes. Pero de ellos me gustaría resaltar un par de aspectos. El primero, la diversidad de los perfiles de los traductores. Tenemos traductores de gran renombre y larga experiencia en el ámbito de la traducción literaria, hasta traductores noveles que han empezado justamente con esta obra que nos han presentado aquí a introducirse en el mundo de la traducción. Y tenemos también jóvenes traductores que ya tienen cierto recorrido, que pese a su juventud destacan por su gran labor como traductores del chino. Y en segundo lugar, dejadme que me refiera a un hecho que para mí es importante, ¿sí? Y es que más de la mitad de los traductores de las traducciones que se han presentado en esta edición, este premio, las han realizado mujeres. En términos generales, si miramos la base de datos, no es representativo el género del traductor, porque más o menos tenemos la mitad de traductores varones y la mitad de traductores mujeres. Pero justamente en esta edición teníamos 10 obras traducidas por mujeres y 4 traducidas por hombres. Yo en este sentido no sé si es una tendencia que irá al alza, lo cual ya estudiaremos en su debido momento, pero sí pienso que es digno de mención y nos reafirma en la elección de Marcela de Juan como traductora que da nombre a este premio. Bueno, pues ante la variedad de traductores y traducciones candidatas en esta primera edición a este premio, bueno, digamos que la variedad en sí misma, ¿no? Ya es una gran noticia, porque nos da señales de una cierta normalización en la traducción del chino al español y nos da motivos también para el optimismo, porque se observa claramente que tenemos una cantera de traductores que nos puede garantizar el relevo generacional y un futuro muy halagüeño para la traducción del chino al español. Bueno, y antes de dar paso al presidente del jurado, que nos desvelará quién es el ganador de hoy,
Me gustaría también dar las gracias a todos y cada uno de los miembros que han compuesto el jurado de esta primera edición. Les quiero agradecer su atenta lectura y profesionalidad a lo largo de todo el proceso, que ha sido largo, ya que la tarea, como os podéis imaginar todos aquí, ahí tenéis unas cuantas de las obras que se presentaron, no ha sido nada fácil. No ha sido fácil por la cantidad de obras y la disparidad, como veis, de géneros, autores y épocas, cada una con sus dificultades y particularidades, pero sobre todo no ha sido fácil por la calidad de las traducciones. Ello, si bien no nos ha facilitado la elección, que ha sido fruto de un intenso pero muy rico debate también entre todos los miembros, nos complace porque es indicativo de la mejora de la situación y de la salud de la traducción literaria entre el chino y el español. Y con esto lo que queremos nosotros es contribuir con nuestro pequeño granito de arena a que la salud mejore y mejore cada día con este pequeño premio que presentamos hoy aquí. Así que sin más dilación, vamos a lo importante del día, que es dar paso al presidente del jurado, que nos va a comunicar quién es el ganador o ganadora de la primera edición del Premio de Traducción del Chino Marcela de Juan. La cámara va a enfocar a las traductoras. Habrá como 4 imágenes simultáneas, todas estarán impacientes, pero solo una recibirá el premio. Si Elena me lo permite, después de su lección magistral, solo quería hacer un flash como decano de la facultad para decir que no estamos ilusionados con este premio. No, estamos ilusionadísimos. Yo mismo estoy como temblando de emoción, así que si mi voz se quiebra en la lectura del veredicto es por esta razón, no por otra. Porque la realidad es muy complicada, pero ahora mismo no nos importa. Bueno, como ha dicho Elena, hemos recibido muchas obras de altísima calidad. El debate en el jurado ha sido muy intenso, pero finalmente había que premiar a una de estas 14. Finalmente el jurado, después de sus deliberaciones, decidió otorgar el primer premio de traducción, Marcela de Juan, a la traducción de Andrés Cagós, El pabellón de las peonías o Historia del alma que regresó, título muy poético, traducida y editada, como veremos, por Alicia Relinque Eleta, aquí presente. Antes de substanciar el premio, en todos los sentidos posibles del verbo, se supone que tengo que dar lectura a este texto y lo voy a hacer. Ya sé que queda muy feo leer, pero he intentado aprenderlo de memoria, pero no he tenido tiempo. Bueno, el jurado, en primer lugar, valora la importancia del original, que es un clásico de la literatura china, y una obra cumbre de su dramaturgia. Estamos hablando de una obra de teatro, pero un poco complicada, porque combina prosa, poesía, canciones. El autor es Tang Shenzhou y es de finales del siglo XVI. O sea que no estamos hablando de un bestseller de última hora, sino que de una obra antigua, y por eso también el jurado ha valorado el proyecto editorial, la apuesta que supone decidir publicar una obra que en principio no es de lo más fashion en este momento, pero que sin duda es una representante muy importante de aquí pone la quinta esencia de la cultura y la literatura chinas, supongo que es verdad. Lo digo porque yo leer lo que es leer, no he acabado de leer todas las obras, pero bueno, en la obra se perciben las distintas religiones, filosofías y creencias presentes en China, el tratamiento de las diferentes clases sociales y los comportamientos apropiados e inapropiados de los miembros de cada clase según el decoro confuciano, nunca más bien dicho, en esta casa que tiene el nombre de Confucio. Bueno, aquí vemos un poco espectaculares. El pabellón de las peonías rezuma todas las costumbres, códigos culturales e ideas que el autor heredó de los grandes siglos de creación intelectual, así como de la edad de oro de la poesía china, que como ustedes saben es los siglos 6 a 9, pone aquí. Desde el punto de vista de la traducción, que es lo más importante esta noche, el jurado también quiere resaltar entre las altísimas calidades de las traducciones presentadas,
porque realmente traducir una obra así era un reto, no de insuperable, porque la traductora lo ha superado, pero era un reto mayúsculo. Aquí destacamos su gran habilidad y destreza para traducir una obra tan compleja con distintos ritmos y tipos de texto que, como hemos dicho, incluyen prosa, poesías y también canciones, que es un tipo de poesía un poco más complicado de traducir. Finalmente, también queremos destacar que la traductora no se ha limitado a traducir sutilmente, sino también ha hecho una introducción y unas notas al pie de página que son muy, yo diría, imprescindibles para comprender en justa medida la obra y su trasfondo cultural. Es decir, que ha hecho un servicio inestimable al lector o lectora que seguramente ahora se lanzará en masa a comprar el libro en las librerías. En definitiva, se trata de una traducción excelente a la altura de un original excepcional. Por tanto, no hay duda de que el premio está merecido. Y ahora sí, sin más dilaciones, es el momento de que la premiada se acerque al estrado, y tengo entendido que unas personas más fotogénicas que el presidente del jurado le darán... ¿No? Ah, es esto. Ah, no, pero pensaba... Muchísimas gracias. A ver, el premio Marcela de Juan, el primero. ¡Qué bien! Primero, la idea, dice Elena que hace un año ya empezó a hablar de ello. Yo me acuerdo cuando empezó a decir, mira, estamos pensando en hacer esto, ¿qué nombre le ponemos? Marcela de Juan se me ocurrió y dije, sí, por favor, hazlo. Por favor. ¡Qué bien! No pensaba que me iba a tocar. Y realmente el proyecto es fantástico siempre el trabajo que se hace desde aquí. Esto no se va para afuera, ¿verdad? Porque yo en Granada no hago más que decirle a mis alumnos, iros a Barcelona. Ir a Barcelona, que en Barcelona tenéis el Confucio, tenéis la UAB, tenéis la Pompeu Fabra, tenéis muchas cosas. Id a Barcelona porque en Barcelona es donde realmente se pueden hacer muchas cosas relativas a China. Realmente aquí hay muy buenísimos especialistas, buenísimos profesores. El Instituto Confucio está funcionando también maravillosamente y realmente es un privilegio. Realmente el estar aquí, el que me haya sido concedido el premio de traducción literaria, fantástico. Y voy a aprovechar también porque hablamos de traducción literaria, pero aquí yo que siempre voy de minorías, voy a tirar porque claro, literario, pero literatura clásica, ¿dónde está Manu? Vamos a trabajar para que muchos, ahora uno de los problemas que tenemos es que somos muy pocos los que trabajamos con chino clásico. Entonces, de las traducciones, la mayor parte son moderna o contemporánea, y la literatura clásica, la verdad es que es una verdadera joya. Yo entiendo que a la gente no le resulta muy atractiva, a mí me gusta mucho. Y me gusta la literatura clásica china, me apasiona, me parece un mundo enorme, es absolutamente fantástico. Se descubren millones de cosas, no solo todas esas cosas tan bonitas que ha dicho Ricardo, también escrito, de todas esas cosas que se descubren en los textos clásicos también, porque además, claro, va en contra un poco también de la corriente, no suelen ser microtextos, suelen ser textos largos, con lo cual a mayor cantidad hay mayor posibilidad de información. Y en ese sentido encontramos muchas cosas, pero además el juego del lenguaje que van haciendo es absolutamente fantástico. Entonces yo diría, yo siempre invito a mis alumnos, intento convencerles de que estudien chino clásico, el chino moderno y contemporáneo es muy bonito, la literatura moderna y contemporánea es muy bonita, pero el clásico, a ver, es subir el Everest. Como siempre dices, qué difícil, no voy a llegar, y luego llegas arriba y de pronto entiendes algo, y dices, qué bien, lo he entendido. Como mi querido Carles dice siempre, el chino clásico solo sabes lo que dice cuando te dicen lo que dice, y luego ya sí que lo ves. En realidad no, a veces lo descubres tú, aunque lo hayan descubierto otros, pero no sabías que lo habían descubierto otros. Y de pronto es absolutamente, qué cosa tan bonita. Y en ese sentido, pues, yo quiero animar, bueno, agradecer muchísimo el premio. Lo del premio de la traducción, la figura del traductor. Yo vengo del área de teoría de la literatura, que durante
muchas décadas se han estado olvidando completamente que en lo que es el concepto de literatura, no ya traductores, sino el propio concepto de la literatura, los traductores éramos como meras herramientas, y no lo somos. Construimos mundos diferentes. Somos los que estamos construyendo eso que creemos que es la literatura china, pero la literatura china en catalán o en español es literatura china en catalán o en español. Y entonces estamos generando cosas nuevas. Es algo que tenemos continuamente da vida, y en ese sentido deberían tenernos siempre mucho más en cuenta. Y dotar muchísimo dinero para todas las editoriales y pagar muy bien a los traductores, eso está bien. Pero bueno, ahora me voy a sentar ahí a hablar de Tang. Yo no voy a hablar mucho, luego tenéis 7 minutos de teatro. Pero primero sí, os voy a leer las primeras palabras que el traductor de francés de esta obra. La obra es eso, finales del siglo XVI. Se ha dicho que es una obra clásica, en realidad es una obra moderna, desde mi perspectiva, y es en realidad cuando se empieza a construir el mundo moderno en China. Y en ese sentido tiene muchísimas rupturas con lo que es el anterior. Pero luego además están, pues, Tang Xianzu, que era un tipo muy simpático, a mí me cae muy bien, era un tipo muy excéntrico, aunque muy bien tratado, y era muy especial. Y dijeron que en esta obra en concreto, que había manipulado el lenguaje de tal manera que era imposible, porque estas obras estaban... Él es un género específico, no es ópera de Pekín, es un género específico de teatro que se llama, bueno, ahora se llama Kunchu, en realidad era Chuanqi, que era un tipo de lenguaje muy refinado. Pues ese refinamiento, que digamos ya lo proporcionaba el género en sí, Tang Xianzu encima se va a buscar las formas de retorcerlo hasta tal punto que decían sus contemporáneos que era imposible que nadie fuera capaz de seguir los tonos que él había intentado poner y el lenguaje tan absolutamente enrevesado que había utilizado. Voy a decir del traductor francés de esta obra, André Lévy. Él dice de la traducción de Tang Xianzu, dice: la lengua de los libretistas, se refiere a los que hacían esos guiones para teatro, al menos de los chinos, es casi siempre temible. Acumulación de metáforas, sintaxis violentada para la buena vista de los oídos, y lo es especialmente Tang Xianzu. El resultado son situaciones que desafían la traducción. Y luego en el apartado de la traducción decía: no disparéis al mensajero, como diciendo, perdonad, nosotros traducimos lo que podemos a partir de lo que Tang Xianzu ha hecho. Pero la verdad es que es maravilloso eso, el ir descubriendo. A todos nos gusta, pues eso, de pronto te pones a hacer algo y dices, es muy difícil, si lo consigues, dices, qué bien. Es verdad que a veces ocultamos las cosas, las ocultamos, los que estáis aquí traduciendo lo sabéis. Los teóricos también se inventan las cosas. No se las inventan, digamos, las manipulan, y eso hacemos nosotros. Entonces me ha ocurrido escoger una frase muy pequeñita, que es de las que a mí me gusta más en la traducción de Tang Xianzu. Bueno, yo, para que os hagáis una idea, yo digo que Tang Xianzu es el Góngora de la literatura china, porque hace unos retruécanos, hace unos cambios de sintaxis que a veces son realmente ilegibles. Pero voy a escoger una frase que a mí me encantó descubrirla, me gustó muchísimo, y os voy a dar un ejemplo de cómo funciono yo con la traducción, de lo que podemos hacer. Yo a veces pienso, y muchas veces lo he dicho, a veces hablando de traductores, la traducción palabra por palabra, la traducción directa, literal, cualquier traductor, dirá, eso es una atrocidad. Sin embargo, nosotros cuando traducimos literatura, hacemos literatura, estamos construyendo literatura para nuestro mundo. Y el chino nos proporciona unas herramientas fantásticas. Las metáforas del chino son espectaculares, absolutamente espectaculares. A ver, que Mao Tun, ¿qué contradicción signifique escudo y lanza? Es una palabra, claro, podemos traducirlo como contradicción, que es el sentido que ahora se utiliza. Si estamos haciendo literatura, sácale partido a esa metáfora, vete a buscarlo y tira del lenguaje en español para poder conseguir efectos similares. ¿Vale? En ese sentido yo creo que muchas veces, si seguimos muy de cerca el texto original, en la medida en que podamos, podemos hacer cosas, ¿vale? Entonces os voy a leer el resultado, que es la frase como la traduje yo, y luego os voy a explicar un poco lo que dice el chino. Esto es una descripción, son 2 líneas que no tienen nada que ver con la historia, pero digamos, es una descripción del paisaje muy bonito, y entonces en un momento determinado está viendo unos pajarillos, y entonces dice unos versos, son 2 versos nada más, que dice: acerado, el trino de la golondrina centellea al viento, gorjea el oriol y su canto se enrosca en el cielo.
bonito. Bonito, no podéis decir que no es bonito porque es bonita la imagen preciosa. En chino suena así, más o menos. Sheng sheng yan yu ru jian, li li yin ge liu de yuan. Os lo voy a leer literalmente para los que no sabéis chino. Sheng sheng es como muy vivo, vital. Sheng es de vida y es como resplandeciente, reluciente. Yin es la golondrina, yu es su lenguaje, su cantar, su voz. Ru es una forma, puede decir un comparativo como jian. Aquí, a ver, Tang Xianzu es un genio y aquí pone una palabra como jian, que es cortar, ¿vale? Está utilizando para hablar del sonido de la golondrina, está utilizando una palabra como eso, el cortar. Puede ser cortante, pero la idea obviamente no quiere decirnos que es algo que raspa. Está jugando con la imagen perfecta en las alas de la golondrina, que hacen como curvas, como la curva de un cuchillo. Y en ese sentido utiliza esa imagen de las golondrinas volando y al alzar el vuelo se oye como el sonido y aparte, digamos, esa figura tan visual que él utiliza, juega con esos, digamos, cambios de imágenes de el canto de una golondrina, cómo va al canto a centellear en el viento. En el caso suyo dice eso, que es su canto parece como un cuchillo, como es cortante, ¿vale? El segundo verso dice lili, lili es como sencillamente el sonido del oriol, un pajarito amarillo. Dice el lili, el canto del oriol. Liu es como fluye redondeándose. Yo no he creado las imágenes. Tang Xianzu ha puesto aquí unas imágenes y dice, a ver, el canto se enrosca como si fuera, ya no sé, también evoca en nuestra mente lo que es la idea de las nubes, cómo se va enroscando el sonido, cómo se va envolviendo el sonido. Las dos imágenes a mí me parecen absolutamente preciosas. Ya os digo, yo por ejemplo, el juego del sheng sheng lo ponía con la idea del centellear, como cuando van cambiando los pájaros, a veces los ves como plateados y a veces negros, en ese sentido. Y bueno, aquí las trampas de los traductores. Aquí yo he metido dos palabras que no aparecían para nada en el texto, que me vienen estupendamente para hacer una rima al final, el viento y el cielo. Después, cuando traducen mucha poesía, ya te sabes las palabras. Ae, va muy bien, ea, estupendo. Si tienes un ou, estás frito, no termines una palabra en ou. Primavera es la peor palabra para un poema. Y cielo, viento son fantásticas porque engarzan muy bien. Aquí no aparecía para nada en el texto. Aquí es una licencia absolutamente mía el poner... Porque, digamos, es verdad que se eleva, es verdad que está hablando de cómo se elevaba el canto y cómo parecía así. Y era su canto, y claro, yo me lo he imaginado, pues ya está, directamente jugaba con la imagen esa de cómo se iba... La idea de ver las alas de la golondrina, para que se viera esa imagen del corte de las alas, tenía que estar volando, es decir, que estaba al viento, así de claro. Y la imagen del canto, del trino, del oriol, que va como... que parece el liu, es como de las olas, claro, las nubes del cielo, pero claro, no podía poner otra vez el viento, tenía que poner algo que rimara cielo. Yo creo que tenemos derecho los traductores, sobre todo en poesía, que está en otro tipo de textos nos cuesta más trabajo también hacerlo, pero sí, digamos, permitirnos esas licencias. Y yo además reivindico, digamos, mi espacio. Yo estoy traduciendo, me cuesta muchísimo trabajo, muchísimas horas de esfuerzo, y entonces pues, meto cosas que a mí me gustan. En esta traducción he metido una palabra que no existe en castellano, para un personaje que es un personaje que es de clase social baja y en un momento determinado, que es una guerrera estupenda, me encanta, en un momento determinado se queja y si hay cientos y cientos de guerreros. Yo no estoy de Granada, pero llevo ya bastante tiempo allí y una cosa muy propia de Granada es decir cienes. Me parecía perfecto poner cienes y cienes de soldados porque, digamos, claro, cuando lo vio el editor inmediatamente dije, esto no existe, digo, lo siento, yo la quiero meter. El lenguaje de este personaje era un lenguaje vulgar y en ese sentido a lo mejor ella no estaba utilizando bienes, pero no estaba utilizando correctamente los tiempos en otra cosa. Así que yo le metí cienes para que quedara ese poquito. O, por ejemplo, otro de los trucos que yo me... digamos, de estos pequeños, digamos, mensajes que yo a mí me mando en mis traducciones era poner el lengua. Me parece una de las palabras más bonitas para traductores, para intérpretes. En el siglo XVI,
supongo que muchos de vosotros lo sabéis, los misioneros, a los primeros que utilizaron, cuando llegaron a China, eran intérpretes chinos y los llamaban los lenguas. Y a mí me parece como precioso, es que era eso, era la única forma que tenían de comunicarse. Así que yo, aquí en un momento determinado en esta obra sale un intérprete y entonces inmediatamente puse lengua. No puse, y al principio también me dijeron los editores. Bueno, he de reconocer que hay con editores y editores, y realmente en este caso, que ha sido la editorial Trota, se mostraron muy respetuosos. A veces hay una pelea, porque nosotros tenemos que pelear con el tiempo, con nuestro trabajo, con la lengua origen, con la lengua meta, tenemos muchas peleas, y cuando los benditos editores nos facilitan un poquito la labor, la verdad es que se agradece infinitamente. Esa era una de las imágenes que os quería proporcionar. Hay otra de las imágenes, a mí la obra me parece extraordinaria. Esto es yo me imagino que es el síndrome de Estocolmo. Yo creo que todos cuando empezamos a trabajar con algo nos enamoramos de ello, yo siempre. Siempre mi autor preferido es el último que he traducido, excepto Tu Fu, que siempre es el mejor poeta del universo y el mejor autor del mundo mundial. Pero si no, siempre, digamos, a mí no me atraía la verdad esta obra, pensaba que iba a ser muy ñoña. Es una historia de amor, pero tenéis ese componente. A ver, una muchacha que se enamora. Vamos a ver una escena. Pero os voy a contar un poco la historia. A ver, habéis oído el subtítulo, es Historia del alma que regresó. ¿Vale? O sea que no es un gran spoiler si digo que ella fallece, pero regresa. El amor le hace regresar, ¿vale? Pero os cuento básicamente. Una muchacha que se muere de amor. Estamos en el siglo XVI. El siglo XVI empieza a haber todo un discurso en torno a los sentimientos, que es algo tremendo en un sistema que está basado en una ideología que dice la jerarquía es fundamental, y la jerarquía supone que el súbdito obedece al soberano y supone que el hijo obedece al padre. ¿Qué pasa en las historias de amor? Para nosotros las historias de amor son ñoñas, no cuentan nada. Una historia de amor en la literatura clásica china lo que está diciendo es vamos en contra de lo establecido, porque son dos enamorados que se oponen normalmente a la voluntad de los padres. ¿Vale? Y esto es así. Entonces esta muchacha, que es una señorita bien, llega la primavera y además está que no puede, con el corazón le salta del pecho, y no solo el corazón, está todo su cuerpo. Es que vamos a ver la escena. Bueno, está muy enamorada. Está tan enamorada que la primavera, en cuanto ve los pajarillos, no puede ver a los pajarillos. Los pajarillos están uno con el otro, las mariposas se juntan entre ellas, hasta las flores van, digamos, uniéndose. Y dice, yo aquí, que estoy joven, que soy preciosa. Ella se considera absolutamente preciosa. Debe ser muy preciosa, todos dicen que es preciosa, ¿vale? Y dice, yo aquí, ¿qué pasa conmigo? Y en ese furor primaveral, que lee uno de los clásicos, el clásico de la poesía, que lo que enseña es que una muchacha debe seguir a su amado, y ya lo único que ve es que una muchacha está con su amado. O sea, realmente su visión es esa. Y en un momento determinado, ella pues está languideciendo con un jardín y se queda somnoliente en ese jardín. Os voy a leer la primera escena para que veáis cómo se siente ella, porque a continuación vamos a ver la escena que fue representada aquí en el Instituto Confucio de un encuentro. Primero os voy a leer cómo estaba ella, ¿vale? Dice, sumida en la turbación, no consigo de estas pasiones librarme, y de pronto nace una lúgubre amargura en mi corazón. Porque he nacido hermosa, porque procedo de un alto linaje, me escogerán un consorte celestial que se me iguale. ¡Qué grandioso mi destino! Juventud arrojada al olvido. ¿A quién encontraré en mis sueños más ardientes? ¿Habré de mostrarle el exigido decoro? ¿Junto a quién en mi profundo sueño me dejaré arrastrar por el secreto arrobo del fulgor primaveral? Vacilo. ¿A quién he de decirle lo que siento en mi pecho? Me consumo en el fuego, mi vida malograda, y solo puedo preguntarle al cielo. En esto, con este dolor, con esta especie... A ver, siente pasión de verdad. Aquí hay sentimientos, es pasión, y pasión física, y pasión anímica, si queréis, pero es fuego. Y en este momento aparece, ella se queda dormida, y en su sueño... 2 minutos para prepararos. Supone un salto importante, el ver la expresión de los sentimientos, ¿vale? Y la expresión de la masculinidad en China es diferente, ¿vale? Entonces vais a ver un muchacho, lo que sale es un muchacho, ¿vale? Entonces está la muchacha, que si la reconoceréis, porque es español y se nota que es una muchacha, y lo otro es un muchacho.
y él es el que se va a encontrar con ella en ese momento, ¿vale? Ahora son 7 minutos. Lo importante en estas obras son todos los movimientos. Este es otro tipo de ópera, no es la ópera épica, ¿vale? Es mucho más melodiosa, son los movimientos, la armonía de la voz. Y vamos a ver al gran Cherry que estuvo aquí gracias a Rafael Caro, que consiguieron que viniera.
No pensaba yo que íbamos a tener menores de edad. Si no, esta escena no se hubiera podido representar aquí. Esta escena en la que habéis visto se conocen ellos en el sueño bíblicamente. Entonces, es una de las escenas más fuertes. Pensad, es una señorita soltera y sueña con un muchacho, y en el sueño, solo podía pasar en el sueño, claro, tienen ese conocimiento bíblico, ¿vale? Está muy bien jugar, digamos, yo por ejemplo, a ver, sinceramente, yo viendo la obra no me enamoraría del texto y de reconocerlo. A mí me cuesta todavía mucho trabajo. Me gusta la ópera de Pekín, me gusta muchísimo las Queen Chi, y hay escenas, la escena en la que yo os he leído antes cuando ella canta, que a mí me parece estremecedor, los sonidos realmente me emociona, como me pueden emocionar, que se llama Madame Butterfly, exactamente igual. Pero toda la obra se me hace pesada. Pero me encanta ver, porque nos sirve para, en este caso el teatro, cómo juegan con nuestros sentimientos. No sé si habéis ido leyendo el texto, pero en un momento determinado que él dice, muero de amor por ti, está haciendo esto. Muero de amor por ti, nosotros haríamos algo. ¿Sí? Pero eso está muy bien porque nos ayuda a comprender cómo se va construyendo el teatro. Desde luego a mí como género me parece extraordinario, porque precisamente es donde vemos mejor cómo nos construimos, cómo construimos los discursos. Y en este caso me parece absolutamente maravilloso. Ya solo os voy a leer otro fragmento, que es cuando ya se separan ellos, y para contaros, porque la obra es muy buena. Y hay otra de las escenas que a mí me parece preciosa, porque juega todo el desdoblamiento de los personajes. En esta obra, el siglo XVI es un siglo extraordinario en China, pasa de todo. Bueno, se encuentran aquí, ella se despierta, se le ha ido al muchacho, se queda sin nadie y empieza a enfermar de melancolía, porque ella quiere tener a ese muchacho y no puede tenerlo. Y enferma tanto que se da cuenta de que va a morir. Y en un momento determinado, como sabe que ha sido muy bella, va a pintarse a sí misma, hace un retrato de sí misma para dejarlo al mundo, para que cuando ella, porque ve que va a morir, digamos, el mundo pueda saber que existió esta muchacha que murió de amor por un joven tan apuesto como Liu Maonen, que habéis visto. Pero aquí en lo que os voy a leer, el juego que hace Zhang Xianzu es ella, que está hablando con su reflejo en el espejo y está hablando también con la pintura que ella misma está haciendo. El juego, y eso sencillamente, yo aquí sí que he sido muy fiel traduciendo lo que iba haciendo, porque es como se va desdoblando el personaje en tres, o sea, no es ya, en este caso serían cuatro, sería la actriz que está representando a ese personaje que se desdobla, que es otra en el espejo, que además muchas veces dice el espejo que a medias refleja, y luego cómo se va representando en eso. Y la manera de hacerlo a mí me parece extraordinaria, y os voy a leer solo para terminar esto, ¿vale? Dispongo los 4 tesoros del salón de una gran dama y me apresto a dibujar esos crecientes de luna con los que con los del lago del oeste consiguen estar a la par. Un paño de seda, limpio el espejo, la punta de este pincel creador perfila con dulzura, con ligereza dibuja. Ah, reflejo mío, midamos todo con detenimiento, tus mejillas felices, burlonas, la cereza de tu boca, 2 hojas de sauce delineadas, trazo las nubes de tu pelo flotando en la niebla, la punta negra de las cejas a la espera. Se completa con tus olas de otoño relucientes y adornos incrustados de turquesas enmarcan perfectos tus montes de primavera. Demos media pincelada para ríos y montañas, dispersemos unas pocas casas. Una hermosa muchacha pasea entretenida, con un tallo florido de ciruelo juguetea embelesada. Despierta en su sueño en las rocas apoyada, y unas hojas de sauce al viento la acompañan. ¡Qué delicadas! Unas hojas verdes de banano reclinadas. Y dice, bueno, hay otra intervención y le dice a la criada que es un retrato estupendo, y dice, sí, es ella misma, del retrato que se ha hecho de sí misma, y dice, sí, que es un retrato adorable. Se ha de saber el momento de parar. Añadir un trazo más lo podría estropear. Es lo mismo que yo, voy a parar aquí. Pero me gustaba que vierais eso, cómo juega, habla consigo misma, con el espejo, cómo la representa, y en ese sentido yo os digo muchas veces, creo que nosotros estamos allí, pero creo que los autores y el chino nos da tanto. Este es un foro para gente que ya está relacionada con el chino, ojalá, y mucha gente, todo el mundo estudiará chino y disfrutará como nosotros. Gracias. Os ven para
preparat una miqueta de cava, sí? I una miqueta de catering per brindar per la traducció del xinès y por la ganadora de la primera edición del premio de traducción Marcela de Juan. Así que cuando queráis, aquí detrás, os invitamos a brindar con nosotros. Ahora pues entonces hacernos la foto de rigor, ¿sí? Y esperamos encontraros en otras ocasiones aquí en el Confucio y dentro de 2 años en la traducción al catalán de este mismo premio. Esperemos que tengamos también muchas traducciones, no habrá 14 seguramente, pero yo creo que si hay 4 ya podremos estar muy contentos. A lo mejor habrá más, ¿no? ¿De la Silvia? Sí. Entonces esperemos que sí. Así que muchas gracias y enhorabuena, Alicia, una vez más.